Pues gracias a la Iglesia Bautista aquí, Faith, en Pekín, Illinois. ¿Para cuántos es su primera vez en Pekín, Illinois? Primera vez, la mayoría, ¿verdad? Entonces, para mí Pekín estaba en China y resulta que Pekín, Illinois y Pekín, China están exactamente al otro lado del globo terráqueo. Entonces, por eso le pusieron Pekín a esta ciudad. Y los mexicanos tenemos un picante, un pequeño chile que se llama el chile piquín. Entonces, hay otro que se llama el chiltepín. Entonces, cuando fui a Bob Evans, pedí chile y no había nada de chile. Dije, entonces se están refiriendo a Pekín, China y no al chile piquín. Pero el hecho de que estamos aquí, hermanos, es realmente la respuesta a muchas oraciones de almas que creen que Dios no ha terminado su obra en la tierra. El Espíritu Santo sigue activo y el pueblo hispano necesita todavía que como agricultores trabajemos la tierra. Entonces el campo de la cosecha hispana todavía apremia mucho trabajo. Ustedes son mis héroes. Yo quiero verdaderamente rodearme de gente como ustedes que ama al Señor, que tiene un compromiso con su palabra y que tiene el deseo de ser valientes, porque no es para cobardes el ministerio. El ministerio es para gente que no solamente quiere rápido crecer y ver fruto, sino es gente que se mantiene firme y fiel, aunque no vea el fruto de forma inmediata o de forma tangible. Y por eso es que el estar aquí es de bendición. Lo que nos está guiando a cada uno de nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos unifica aquí a todos. Venimos de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes aún tradiciones, pero a mí me inspira ver que estos hermanos anglosajones tienen a bien amar a los latinos, que a veces somos un poco dramáticos, un poco complicados. Amy, ¿somos complicados los latinos? Un poquito nada más. Hermanas americanas, gracias por su apoyo. Hermanos americanos, también gracias por su apoyo. No se ofendan cuando les corregimos el español. Si ustedes saben, no nos ofende que nos corrijan el inglés. Necesitamos mucho apoyo en ese aspecto y con la ayuda de Dios, en el cielo no vamos a tener problema porque todos nos vamos a entender al 100%. Tenemos un tiempo de receso a las 10:30, eso quiere decir que tenemos esperanza para atacar esa mesita, ¿verdad? Del refrigerio y también los libros, los recursos, en fin, pero el tema que me corresponde es cómo tomar decisiones difíciles con discernimiento espiritual. El hermano Haney tenía el taller de esta hora, que el tema iba a ser igualmente relevante porque el título del tema que él iba a traer era modelos de plantación de iglesias. Y todos queremos saber cuáles son las estrategias que han funcionado aquí o allá. Y eso no quiere decir que no nos va a dar ese taller en un futuro no muy lejano. Y eso tal vez les anime a ir a Greenville para septiembre. Quizá ya lo podamos escuchar ese tema. Entonces, tuve que discernir la decisión qué tema tomar. Si usar y piratear, eso es un término que muchos entienden, el tema de él y nada más leer sus notas o traer un tema yo distinto. Entonces el discernimiento en ese punto fue muy difícil. Entonces
rápidamente, con la ayuda de Dios, la oración, el comité me ayudó en esta decisión, busqué consejo y los hermanos dijeron, ¿por qué no escoges tu tema? Y pues por la gracia de Dios, creo que este tema para mí ya fue de bendición, el prepararme en unas cuantas semanitas para preparar, pero las decisiones que se toman en el ministerio son importantes, tanto las rutinarias como las emergentes o sorpresivas. Hay personas que son fáciles de convivir con ellas, hay personas que son muy delicadas y tenemos que hablar con mucho más tacto y cómo resolver problemas con personas también. Hay decisiones que tienen que ver con lugares, con objetos, decisiones que tienen que ver con actitudes, con palabras, acciones o aún reacciones. ¿Qué debo de decir? Y si lo digo, ¿cómo lo debo de decir? ¿Qué no debo de decir? ¿Y cuándo debo de simplemente cerrar la boca? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú cortas algo es porque no te cabe en el plato y tienes que cortarlo para dividirlo. O cuando tienes una hamburguesa muy grande o un sándwich muy grande, cortarlo te ayuda. A algunos les gusta, a otros no les gusta el menudo, que viene siendo mole de panza para mí, así es como le decíamos, panza de vaca. Son cuadritos, a mí me gustan los cuadritos pequeños para disfrutarlo. Cortar, dice aquí que la palabra de Dios divide, que corta. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada. Y una decisión es entre una opción y otra. Y la Biblia nos ayuda a distinguir lo bueno, lo malo y lo mejor. Y entonces la palabra de Dios dice ahí que no solamente nos enseña lo que hay en el alma, pero lo que hay en el espíritu, dice lo que hay en las coyunturas y los tuétanos, y lo que hay en el corazón y en la mente, las intenciones del corazón, y discierne los pensamientos. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, la Biblia es la que nos va a dar los parámetros para escoger siempre lo que es mejor, lo que acabamos de oír ahí de Filipenses, aprobando lo que es mejor. Y una de las señales de que el tiempo se acerca al regreso del Señor es que ya no hay discernimiento. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y cuando no quieres ofender, dices, pues haz lo que te convenga, lo que a ti te guste o lo que tú sientas que es lo mejor. Pero cuando, regresando a la Biblia, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo lo demás está para distraer o para confundir, porque lo que no es del Espíritu es del diablo. Y hay decisiones que como humanos tomamos erróneamente, precisamente porque ignoramos la palabra de Dios, porque quizá en vez de buscar un consejo, nos llenamos de orgullo y decimos, ¿quién me va a decir lo que tengo que hacer? Hermanos, hay decisiones en las que uno necesita consultar con otros hermanos y hermanas que han estado en el ministerio quizá más tiempo, y realmente el hecho de que usted haya escogido entrar al ministerio fue algo que usted tuvo que discernir. Usted dijo, ¿me dedico al deporte o me dedico a los negocios o me dedico a la educación o me dedico al ministerio? Y la realidad es que el haber estado usted en esa búsqueda de cuál era la voluntad de Dios, usted tuvo que comparar. Y la palabra de Dios tuvo, estoy seguro, la parte más importante, de más influencia en su vida, sabiendo que hay necesidad, sabiendo que hay un mandato y sabiendo que el poder nos los va a dar el Señor. Entonces, con esas decisiones usted se compromete a servir al Señor, y en los últimos tiempos sabemos que va a venir la apostasía, y la Biblia dice que el amor se va a resfriar y que el corazón de los hombres se va a alejar de Dios cada vez más. Pero eso no quiere decir que yo me voy a ir con la corriente.
Yo tengo que seguir diciéndole a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. No importa que el presidente esté dándole empleo a gente que cree que es mujer cuando realmente son hombres, o viceversa. Ya la gente lo ve normal, la gente lo celebra, la gente lo aplaude, la gente lo admira, pero la Biblia sigue siendo la misma y nos dice que Dios creó al varón y a la hembra desde el principio para que juntos sigan el plan de Dios, que es sojuzgad la tierra y llenadla. Y por la gracia de Dios, como cristianos, tenemos todas las herramientas para poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, a dónde ir, a dónde no ir, qué decir, qué no decir, con quién no estar, cuánto tiempo estar en algún lugar. Si usted está en este país porque aquí nació, pues se puede decir que ya tiene ventaja sobre los que tuvimos que venir aquí de otro país. ¿Cuántas decisiones tuvimos que tomar antes de cruzar la frontera? ¿Cómo la íbamos a cruzar? ¿Por qué la íbamos a cruzar? ¿Por ambición material o ambición espiritual? ¿O por visión que el Señor nos ha puesto, en mi caso, de alcanzar a nuestra comunidad latina que está aquí buscando quizá un sueño americano que se convierte en una pesadilla por el materialismo, por la sensualidad y por la falta de valores bíblicos en los países de origen de muchos de nuestros compatriotas? Cuando vemos que los tiempos, hermanos, están viniendo a ser cada vez más peligrosos, vean lo que dice por favor 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y empieza a dar una lista de las contradicciones del mundo a lo que enseña la palabra de Dios. Prohibirán casarse. ¿Conocen grupos que prohíben casarse? Yo también. Mandarán a abstenerse de alimentos. No comas esto, no comas el otro. ¿Conocen grupos así? Yo también. Dice, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vemos aquí entonces que no va a ser fácil discernir quiénes son estas personas. A veces va a ser muy obvio que están contradiciendo la palabra de Dios, a veces va a ser un poquito más encubierto o de forma discreta que quieren engañar a nuestras congregaciones. También en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, qué triste que va a haber un día en el que hermanos de iglesias cristianas van a estar adorando al anticristo, y eso es por falta de discernimiento. Es por falta de, no solamente de conocimiento, pero le quiero decir que estamos viendo una generación en la que estamos saturados de ¿qué? Información. Pero hay poca transformación. Y por eso es que tan fácilmente el anticristo va a convencer a la mayoría. Pero como iglesias y representantes de las iglesias de sana doctrina cristiana, bautista, evangélica,
Debemos de recordar que toda la transformación que sucede es precisamente para prepararnos para cuando la apostasía esté delante de nosotros, que la podamos reconocer. Y por eso es que van a haber decisiones difíciles en su ministerio, no solamente familiares, no solamente espirituales o aún emocionales, pero también económicas. La Biblia dice en Proverbios 19, 17, el que da al pobre le presta a Dios. Pero luego dice en Proverbios 22, 26, no salgas fiador por tu hermano. Entonces, una decisión difícil es cuando un hermano necesita dinero. Préstame $1,000. ¿Se los presto o no? Es un hermano fiel. Si no se los presto, tal vez ya no viene. Si se los presto, tal vez no me los paga. El discernimiento, muchas veces Dios nos da un atajo y es, no prestes, da. Porque si prestas y no te pagan, ya te ganaste un enemigo. ¿Sí? Y si, ¿por qué no mejor? No te puedo dar $1,000, no te puedo prestar $1,000, pero te puedo regalar 250. Nadie nunca me ha dicho, no, yo quiero los 1,000, porque saben que uno también está limitado. Entonces, tú y yo discernimos cuántas veces le decimos a nuestra esposa, sí, mi amor, lo que tú digas, y cuántas veces le tenemos que decir, mi amor, esta vez, por favor, confía en lo que Dios está poniendo en mi corazón. Qué difícil es, ¿verdad, varones? Ahora, yo le pregunté a un hermano, llevaba 75 años de casado con su esposa. Y le digo, hermano, ¿cuál es el secreto de una relación longeva cuando se trata de un matrimonio cristiano? Y él iba a contestar, pero ella dijo, ¿puedo contestar yo? Y el hermano dijo, sí, tú contesta. ¿Cuál es el secreto de una relación larga y fructífera y de bendición? Y dice la hermana, ancianita, dice, el secreto es que siempre le dejo que me dé la razón. Siempre lo dejo que me dé la razón. Era obviamente una exageración, pero hay veces que le tenemos que decir a nuestra esposa, mi amor, esta vez no. Yo sé que tú tienes instintos, yo sé que tú tienes ese sexto sentido, pero en esta ocasión Dios me está mostrando claramente que esta es la dirección. Hermanas, ¿se gozan cuando su esposo tiene dirección? ¿Verdad? Amén. Porque hay veces que el esposo, sí, lo que tú digas, y entonces las iglesias ahora son matriarcas. Como bautistas no estamos interpretando nunca la Biblia en que la esposa del pastor es pastora también, pero de forma indirecta, por ignorar lo que dice la palabra de Dios, ellas son las que están encargadas de nuestras iglesias. Entonces dice, ay, pastor, qué bueno, porque eso es lo que está pasando en nuestra iglesia, pues ponga con amor lo que se escuchó, la verdad en amor, y decir, por ejemplo, poner el ejemplo, decir, gracias a Dios tenemos liderazgo varonil en el Antiguo Testamento, liderazgo varonil en el Nuevo Testamento, liderazgo varonil en el cielo. Los 24 ancianos son varones, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por lo menos Padre e Hijo nos refleja que son varones, no que seamos perfectos, pero Dios se goza en usar al varón como el líder y la cabeza del hogar, como Cristo es de la iglesia. Entonces es una decisión difícil y que sí nos hace quizá sudar un poquito y decir, ay, va a ser difícil tocar este tema del dinero, del matrimonio, de la iglesia, pero con la ayuda de Dios voy a poder tomar una decisión sabia. Y en los tiempos postreros dice ahí que muchos apostatarán. Dice ahí también en 2 Tesalonicenses 2, en Romanos 15, versículo 4,
Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todos tenemos esperanza cuando se trata de tomar decisiones importantes en nuestra vida. La Biblia va a ser nuestra guía, pero usted no vino desde lejos para escuchar, para tener éxito en tus decisiones, lee la Biblia. Pero lee la Biblia, amén. Escudriñala, estúdiala, familiarízate con los temas, con la verdad. 1 Timoteo 5, 19, por ejemplo, nos dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En Arizona, gracias a Dios, se nos abrió la puerta en un templo que ya llevaban años en el ministerio con un pastor anglo, con una congregación anglo, pero el hermano ya tenía 80 años. Entonces, cuando como iglesia latina estábamos buscando un edificio y esta historia se repite. El pastor anglo y un servidor platicamos, los diáconos de la congregación de ellos, los diáconos de nuestra congregación, se llegó al acuerdo por qué no unimos esfuerzos. El pastor Alberto se pone a votación que ahora sea el pastor titular y el pastor anglo de 70 años tenía en aquel entonces, sea el pastor asistente. Le seguimos apoyando con su salario y seguimos trabajando para la obra del Señor. Amén. Todos votaron a favor, nos unimos, tuvimos una bonita ceremonia de unión. Los ancianitos anglos a veces tenían que levantar un poquito el oído porque mi acento en inglés a veces les causaba un poco de confusión. Poco a poco fueron acostumbrándose, pero poco a poco también se fueron yendo a la gloria, porque eran ancianitos. De repente el pastor anglo, aunque ya tenía 70, 71 años, empezó a mostrar una actitud pecaminosa. Y yo tengo la mitad de su edad. Entonces yo necesitaba consejo, yo necesitaba sabiduría. ¿Cómo lo confronto? No debería yo de llegar de una forma descuidada con él, porque la Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar, repréndelos. Ese es un ejemplo difícil. Otro ejemplo difícil, allá en Puebla, México, el terreno donde se construyó el templo, el Mesías, le pertenecía a mi padre. Se construye la primera sección del edificio, gracias a Dios, con bonito espíritu, bonito ánimo, mucho entusiasmo de los hermanos. A los 3 años, mi propio padre empieza a mostrar actitudes en la carne. Y yo soy su hijo, yo soy su pastor ahora. Yo lo tengo que honrar como hijo, lo tengo que honrar como hermano en la congregación. Pero hubo un momento en el que le tuve que decir, en esa actitud, padre, yo le decía, Chief, tengo que hablar contigo, pero como pastor. Te amo, pero esa actitud, esa adición, esa acusación que se tiene en contra de tu carácter, quiero decirte que estoy de acuerdo, pero ¿qué podemos hacer para la reconciliación? No, Beto, es que tú no sabes. Estoy hablando contigo como pastor. Y el futuro de la iglesia es más importante que tú, es más importante que yo. Es algo que debe de durar para la eternidad. Hay que honrar al Señor. Y pasaron varias semanas de conversaciones, pero por la gracia de Dios, él se dio cuenta que yo no le iba a dar gusto a mi Padre terrenal, sino a mi Padre celestial. Y eso le ayudó a mi padre. Y ya nunca más volvió a tener problemas en ese aspecto, gracias a Dios. Él ahora está en su gloria y fue un buen ejemplo en muchas áreas, mi padre. En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Van a haber ocasiones en las que su reto más grande va a ser en que los hermanos escuchen más esto
que el radio y que el internet. Porque el pastor del radio, el evangelista del internet, no conoce al hermano, y usted sí. Entonces, el hermano no conoce al evangelista del radio tampoco, pero tiene una ¿qué? Apariencia de grandeza, una apariencia de impresionante, pero no conocemos el fondo no lo estamos viendo, no estamos viendo su testimonio, pero es que sus enseñanzas son loables y son impresionantes, sí, pero mejor escucha lo que dice la palabra de Dios. Y a las congregaciones en las que Dios nos ha puesto, que Dios nos dé la sabiduría para saber cómo convencerles que Jehová es su pastor y nada les faltará. Y que si toman la enseñanza que recibieron por el internet y por el radio y por la televisión y ven que la de la iglesia es inferior o es diferente, que sepan, Dios me ha puesto en mi iglesia local y aquí es donde yo puedo ministrar, y si el pastor necesita ayuda, yo voy a orar por él y le voy a echar la mano y voy a estar pacientemente sabiendo que tengo que florecer en donde Dios me puso. Yo no soy miembro de la iglesia tal, con el pastor tal, en el ministerio tal. Yo estoy aquí. Y si usted vive en Iowa, gócese. Ahí es el centro de la voluntad de Dios. Si usted está aquí en Illinois o en Indiana, el hermano Josh atendió al llamado allá en Indiana, está gozándose allá, aunque yo nunca he estado allá. Dios está obrando de una forma increíble en ese ministerio. Así que hay varias formas de ver este tema de las decisiones difíciles, pero creo que el pasaje clave es Hebreos 5, y después del receso vamos a tener un tiempo para platicar un poco más de este tema. Pero quiero que anoten la referencia, Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué aplicaciones debo de bajar a mi teléfono? Tengo que tener discernimiento del bien y el mal. ¿Qué tipo de libros debo de leer? ¿Qué tipo de noticieros debo de escuchar? Debo de escuchar noticieros. ¿Cuánto tiempo? Tanto es el deseo de la cultura americana de estar informados, que las organizaciones de noticias son bien populares. Entonces, la tentación es convertirse en activistas políticos o en guerreros sociales, en vez de evangelistas y predicadores. Entonces, si tú estás en contra del aborto, menciónalo desde el púlpito, pero no te conviertas en un antiaborcionista. No te conviertas en un activista político. Tú eres un predicador de la palabra de Dios. Discierne que Dios está dando la oportunidad, como dice aquí, de distinguir entre lo que es bueno y lo malo, y obviamente escoger lo bueno y dedicarte a ello, las cosas eternas, las tres cosas eternas: su palabra, Dios, su palabra y las almas. Entonces, si los demócratas y los repúblicos están peleando, que se peleen. Pero yo soy un pastor, predicador de la palabra de Dios. Quiero ser amable, pero tengo que transmitir la verdad. No puedo ser una persona que tiene temor o es amedrentado de ejercer esta disciplina, de decir, es difícil, pero en el nombre de Jesús voy a seguir adelante. Estoy cansado, pero no de hacer el bien. Gálatas 6:9, porque a su tiempo segaremos, sino que
desmayamos. El entusiasmo, hermanos, en estas reuniones, precisamente es para que usted se automotive a la perseverancia, a que sepa que no está solo, que hay conferencias en inglés muy bonitas, muy organizadas, muy grandes. Al americano le gusta el detalle, le gusta la excelencia. Al hispano, no, pues a nosotros, ahí se va. Hermanos, hay que aprender de lo bueno de todos, ¿amén? Entonces, este tipo de reuniones para discernir exactamente cuál es el futuro de la iglesia latina en Estados Unidos. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Vamos a hacer un departamento de la iglesia americana? ¿Vamos a hacer una escuela dominical? ¿Vamos a hacer una escuela de idiomas? No, vamos a hacer una iglesia cristiana. Pero es que yo no hablo inglés. Apréndalo, poquito a poquito, una frase, un versículo a la vez, para que también pueda alcanzar a los jóvenes, como hermano Rey Páez, que hablaba casi puro inglés. Pero usted, oye, tú eres colombiano, vamos a alcanzar almas para el Señor. Pero hablándole usted en su idioma y que se goce en la cosecha de la cultura latina que está en este país. Ahora, básicamente con esto me he quedado corto de tiempo, pero se acuerda que en Romanos 12, versículo 2, nos dice claramente que para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra comprobéis, básicamente quiere decir eso, que podamos discernir que la palabra y que la voluntad de Dios es tres cosas. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mientras usted esté guiado por la voluntad de Dios que se encuentra en la palabra de Dios, obviamente, usted se va a gozar. Usted va a estar continuamente deleitándose, como dice en Proverbios 15:15, el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Qué bendición, ¿verdad? Que podamos decir, Señor, sí van a haber decisiones difíciles y tristemente nuestros hijos están siendo atormentados, atacados por el diablo. ¿Sí o no, pastores? En la primaria, ya a los 15, 16 años, ya los vemos con actitudes rebeldes. El diablo se los quiere devorar con todo y pelos. No se los quita, se los come completitos. ¿Y sabe qué? Necesitamos tener valentía y decir, Señor, si están bajo el engaño, te los entrego, pero yo voy a seguir sirviéndote. Es triste, pero hay pastores que sus hijos le dan la espalda al Señor y el pastor con falta de discernimiento dice, pues yo también ya no puedo. Ahora, si viven en su casa, no sea sinvergüenza. Tienen que hacer sus torpezas afuera de su casa y de mayoría de edad. Pero el discernimiento te dice, si ellos ya son adultos y están en desobediencia al Señor, es decisión de ellos conocen el camino, estoy orando por ellos, no los voy a negar, siempre van a ser mis hijos amados, pero el discernimiento me indica que yo soy responsable de ellos aún. ¿Por qué? Porque Dios me los dio a mí. Ellos son responsables de honrar a su padre y a su madre. Y uno tiene que mantener ese puente siempre, nunca quemar puente, decir, nunca te quiero volver a ver. No. Y a los pastores más que nunca, el diablo sabe que eso los desanima. Y cuando se suben a un púlpito dicen, y los hermanos saben la vida de mis hijos, yo no quiero que ellos me condenen o me critiquen, mejor me dedico a otra cosa. No, hermano, usted sígale, sus hijos ya adultos y cometen errores o viven en pecado, le va a doler en el alma. A su madre le va a doler, a la mamá, pero usted guarde el discernimiento. Dios quiere ver éxito a pesar del fracaso de nuestros hijos, pero el diablo quiere ver que todos fracasen. ¿Sí? Ya convenció a los hijos de irse a un camino de perdición. El diablo quiere que el pastor y su esposa también, ya
se neutralicen y ya no sirvan al Señor. Hermano, ¿sabe qué? Ahora sirva con más fuerzas. Que el Señor le dé sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias porque en situaciones difíciles tú nos das fuerzas, nos das el apoyo, el entusiasmo, no interno porque nadie de nosotros puede producir paz, pero tú eres el príncipe de paz. Tú eres el Dios de paz que nos llena de ánimo cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen tribulaciones, cuando hay pruebas y cuando hay tormentas en la vida. Pero así como el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, Dios, aquí hay un pueblo tuyo, pastores, sus esposas, gracias por cada uno de ellos que han decidido establecer su vida sobre la roca y saber que cuando vengan esos vientos, esas lluvias y vengan esas tribulaciones, ellos se van a mantener firmes, Señor, para tu gloria. Y nos damos cuenta, Dios, de la triste realidad de que el mundo sí está de mal en peor, pero Padre, por tu gracia, tu pueblo seguirá siendo un pueblo firme, fiel a ti, llamados a ser excelentes y llamados a triunfar. En el nombre de Jesús. Amén.